Ya estamos de vuelta cuando son las 11 de la mañana con 6 minutos y mira lo que tenemos por acá. Este libro es bien interesante porque si bien hoy día tenemos la versión en inglés, nos da cuenta de lo que pasa con los presidentes, con los distintos gobiernos, pero de América Latina. ¿Por qué los presidentes fallan, Lucho? Esa es la pregunta que se planteó Christopher Martínez, que nos acompaña hoy, autor de este libro, investigador. Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. No, muchas gracias, Camila, Luis, por tenerme acá. Sí, esto es un tema, por supuesto, sobre todo lo que significa la política en Latinoamérica, donde está marcada también por varios hechos de sangre, golpes de Estado, situaciones, por supuesto, hoy día que estamos viendo, por ejemplo, con la población en Venezuela. ¿Qué te motiva a escribir algo con tanto carácter político, pero también con una mirada bastante social? Sí, o sea, primero tiene que ver lo que tú dices, Luis, respecto de cómo se originan estas crisis. Usualmente no son crisis menores, tiene que ver con el tema socioeconómico, con protestas, masivas muchas veces muertos en las protestas por el enfrentamiento entre la policía, luchas de poder entre la facción de opositora en el Congreso se quiere quedar con la presidencia si es que sacan a un presidente. Pero también porque cuando uno piensa desde el punto de vista de la ambición de los políticos, no hay ningún otro cargo mayor que supere la presidencia. Y haber trabajado toda la vida una carrera para llegar a la presidencia y que te saquen, ¿cierto? Y que probablemente después va a ser una suerte de muerto político después de que te sacan, obviamente eso es algo que despertó mi interés y que además se repetía en América Latina. Sí, sin duda, tenemos en la historia reciente, de hecho entiendo este estudio, porque parte como un estudio, ¿verdad? Comprende desde el año 79 al 2020, o sea, sí, es nuestra historia más que reciente. Ahora, me gusta que hay como una suerte de similitud en estos presidentes fallidos, ¿cierto?, derrocados en sus cargos o que han tenido que enfrentar cargos ante la justicia. Algunos de ellos también han estado cumpliendo condena por aquello, como en el caso de Perú, pero también parte a partir de un fallo personal para ti, un intento fallido personal, que es lo que cuentas primero en el libro. Sí, o sea, ¿por qué fracasan los presidentes? Parte por qué fracasó una línea de investigación que yo ya estaba trabajando por 2-3 años. Ajá. Y que la verdad recopilé datos, fue un trabajo bien duro con varios asistentes de investigación y una vez que veo los resultados me servía solamente para explicar América del Sur y era un fracaso para explicar el resto de América Latina. Entonces ahí hay una pausa personal, unos temas de salud de por medio y me doy ese momento para reflexionar y voy encontrando un poco esta nueva historia que tiene que ver cómo los partidos políticos ayudan a apuntalar a los presidentes, mantenerlos bajo control y que no vayan tanto al choque, versus en otros países que vemos que los presidentes llegan al poder, hacen lo que quieren, se terminan peleando con medio mundo, con la Iglesia Católica en algunos casos y que terminan siendo destituidos. Claro, ahí hay todo un tema, por supuesto, porque va más allá de fracasos en torno a datos, a lo mejor de no lograr los objetivos, de disminuir a lo mejor la pobreza, o en fin, tiene que ver con que finalmente fueron derrocados, fueron sacados de ahí por distintas situaciones. Y ahí tú analizaste varios casos, Argentina, Perú, Chile, Brasil. ¿Qué encontraste en común, pese a que tenemos muchas diferencias en varias cosas, ideológicas, geográficas, económicas? ¿Qué encontraste en común también en estos casos? Que en el fondo el rol de los partidos tan vilipendiados, ¿cierto?, con justa razón, es sumamente importante para explicar la estabilidad de los gobiernos. En países, por ejemplo, en que los partidos no son fuertes, como Perú, la política es muy de corto plazo. Es muy de corto plazo y por eso es que tú ves partidos que se forman, que se mueren, que no alcanzan a durar un ciclo electoral, sumado además que no tienen reelección. En el caso de Brasil, los partidos son un poco más estables, tienen en el fondo músculo político, pero también tienen intereses de corto plazo. Entonces, frente a dificultades como las que vivió Dilma Rousseff en 2016, terminan por sacarla, aunque miembros de la oposición igual se van presos en ese intento y en esa debacle. Y en el caso de Chile han sido más estables, excepto hasta las últimas 10, 15 años. Y por eso que nosotros empezamos a ver de que los partidos todavía permanecen robustos a nivel de élite, siguen manejando, son las mismas redes, son las mismas personas y por tanto tienen un entendimiento de cómo ver la política. Y eso queda reflejado en las entrevistas que yo le hice acá, por ejemplo, al presidente Ricardo Lagos, ministros de Estado, dirigentes de partidos en Chile. Sin embargo, los partidos carecen de algo sumamente importante, que es la conexión con la sociedad. Y por eso no es sorpresa que la principal crisis que hemos tenido en Chile venga desde abajo. No se origina arriba entre los políticos, sino que el estallido social que casi se llevó a la clase política completa. Sí, claro, casi, pero bueno, y surgieron nuevos movimientos políticos que ya podemos analizar también, o quizás queda para una segunda parte de este mismo estudio. Ahora, Christopher, preguntarte con respecto al análisis, tú eres doctor en ciencia política, ¿no? Y hay un análisis también de cómo se configuran los poderes ejecutivos en los países de Latinoamérica, bien digo, los regímenes presidencialistas, que el poder esté concentrado en una sola persona. ¿Qué tanto de eso influye
en las crisis que recoges en este libro. Sí, de hecho se especula mucho de que las crisis terminan ocurriendo porque los presidentes no logran controlar tanto poder. Pero la verdad es que las crisis se producen cuando tienes presidentes muy débiles, que no lo apoyan ni el Congreso y tienen mala relación con el Poder Judicial. O también tiene otro problema cuando los presidentes son muy fuertes, que llegan a casi pseudo dictadores o dictaduras como la de Venezuela. Entonces ahí se producen distintos factores que están asociados con el sistema presidencial. Pero en aquellos partidos, o sea, en aquellos países en que los partidos son fuertes, estos mismos partidos pueden tratar de controlar al presidente, de que no en el fondo se salga de su carril, de que mantenga una conducta, porque el presidente representa también a un movimiento o a un partido político que espera estar en el futuro. Yo en las entrevistas que hice a las personas de derecha, bueno, ¿ustedes por qué defendieron a Piñera en su momento? Y varios de ellos me decían, bueno, nosotros no éramos muy cercanos al presidente, no nos trató bien, especialmente su segundo gobierno, pero no podíamos permitir que uno de los nuestros cayera. Si caía él, nosotros como conglomerado político, como Chile Vamos, probablemente la gente iba a pensar que nos gobernábamos de nuevo. Entonces había esta visión de largo plazo de que había de alguna manera que tratar de dejar las diferencias a un lado y enfocarse en esto. Eso en Perú, en Ecuador, el presidente se va y bueno, todos celebran, ¿no? Básicamente, sobre todo cuando hay impopular como lo fue Piñera. ¿Y ese poder entonces se concentra en los partidos políticos, no en el Congreso? En este caso, y lo que hemos visto en el último tiempo, se tiende a articular a través de los partidos en el Congreso. Entonces, por ejemplo, un caso que no está en el libro, pero que también lo investigué, que está saliendo en otro capítulo del libro, es el caso de Guatemala. De hecho, yo les preguntaba a expertos del país cuál era como el actor que mayor peso le hacía al presidente. Y la respuesta de los expertos era los empresarios, los militares, los narcos, y el Congreso venía como en cuarto o quinto lugar. ¿Por qué? Porque los partidos no existen en Guatemala. Okay. Entonces nadie los ve como contrapeso natural, que es lo que uno espera en una democracia. Bueno, hay distintas realidades, idiosincrasias, partidos políticos que son locales, que representan a cada uno de los países. Pero hubo un caso en la época que tú analizaste que fue transversal en América Latina, como el caso de Odebrecht, esta empresa que obviamente metió sus manos en todos los países, una empresa brasileña, ya tuvo una mayor cantidad de repercusiones, acá en nuestro país también tuvo una colita de esta empresa que pagaba por proyectos en varias esferas y que fue uno de los ejemplos de corrupción más importantes también en el mundo. ¿Cómo se pasa de eso, de algo que es local de repente, a algo que es tan transversal, en este caso por un tema de lucas finalmente? Sí, o sea, Odebrecht estuvo presente en muchos países y de hecho no solamente causó impacto en Brasil, donde ocurrió toda la crisis en 2015 en adelante, sino por ejemplo también en Perú. En Perú el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue vinculado indirectamente con Odebrecht por haberlo hecho 10 años antes de que fuera presidente. Entonces logra golpear, sin embargo, en países, por ejemplo, donde estos escándalos azotaron con más fuerza, como fue Perú, y no habiendo partidos, los partidos no pueden blindar a los presidentes. Y por eso es que los presidentes igual tienen que cultivar una buena relación, porque cuando un presidente deja el cargo, tiene que tener una carrera política. Y los partidos tienen que encargarse de cuidar esa carrera política, un poco lo que hemos visto en Uruguay, lo que hemos visto en Chile. Sin embargo, en Perú, ¿qué ha pasado? No existen partidos, los presidentes salen o están en la cárcel o están en proceso judicial. Claro. Y esos son todos los presidentes de Perú del 85 en adelante, todos. Entonces hay un rol de no tener partidos, ¿quién te encausa ese tipo de cosas? Entonces cuando vienen los problemas, los dejan solos y salen rápidamente. Y un poco se asemeja a lo que pueda pasar en Argentina también. Nuestros dos vecinos directos han tenido varias complicaciones con la figura del presidente de la República. ¿Para qué decir lo que está atravesando ahora el expresidente Fernández con respecto a esta acusación de violencia intrafamiliar, además de, otros delitos tributarios, ¿no? Sí. Y así como él, han habido otros ejemplos en Argentina. Y ahora si nos ponemos nosotros al centro, ¿cierto? Como país, podemos decir que efectivamente Chile tuvo un quiebre de la democracia importante, extenso, por lo menos 17 años, pero de todas maneras es un país que ha tenido tradición democrática, ¿no? Y donde los presidentes no enfrentan este tipo de situaciones. ¿Qué elementos se destacan de la experiencia presidencial chilena que los hace diferenciarse quizás un poco de lo que pueda pasar con nuestros vecinos directos como Perú y Argentina? Yo creo que la respuesta está en lo primero que tú dices respecto de esta tradición, o más que tradición, estos vínculos democráticos que son varias generaciones de políticos que vienen compitiendo juntos. Yo uno de los entrevistados, que fue ministro de la Concertación, me decía, y yo competía con la gente de la derecha cuando estaba en el liceo, después cuando estuve en la universidad, yo los conozco, entonces son redes de conocimiento. Sí, claro. También aprendieron juntos de los traumas, por ejemplo, el conflicto que tuvo la democracia cristiana con el Partido Socialista antes del golpe, y después de alguna manera, sin olvidar ese trauma, se forjan una nueva coalición que la proyectan en el tiempo. Entonces, esa visión de largo plazo, de cómo saber que vamos a estar peleando, cooperando, lo que sea,
entre las mismas personas por un periodo indefinido, eso ayuda a que los conflictos se disminuyan y escalen mucho menos. En cambio, en los países en que la gente llega a la política porque va a estar 3 años, 4 años, donde no hay partido, los conflictos emergen y escalan rápidamente. Ahora, si hay algo que tenemos en común también los países de la región latinoamericana, es que yo me atrevería a decir que todos han tenido golpes de Estado. En algún momento de su historia y probablemente en el periodo que tú pudiste analizar para este libro. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo sorteó Chile y cómo sale Chile de esta dictadura versus lo que pasó en otros países? Porque incluso me atrevería a decir que llama la atención la forma en la que Chile deja de vivir bajo el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. O sea, hubo un plebiscito de por medio. De todas maneras, hubo una suerte de proceso democrático de por medio. Sí. Claro, y es un dictador que sale de su cargo tampoco enfrentando inmediatamente la cárcel, él pasa a convertirse en senador de la República, vive un tiempo de libertad, o sea, hay también ahí un tratamiento quizás diferente a lo que vimos en otros países de la región. Sí, o sea, si uno mira América del Sur, Colombia y Venezuela no tuvieron quiebres, pero después la política en Colombia estuvo marcada por otro tipo de cosas, ¿cierto? El narcotráfico, Venezuela, lo que estamos viendo todavía hoy día. La guerrilla, etcétera. Pero en el caso de Chile, claro, primero hay dos cosas. Una, que la salida de la dictadura fue con un dictador con alta popularidad. Y ese fue un primer elemento, con los militares todavía activos. No fue como en el caso de Argentina, que tuvieron que retirarse, ¿cierto? Después de una crisis económica y haber perdido la guerra a las Malvinas. Y además, en el caso de Chile, no fue un reseteo o volver a experimentar con algo nuevo como era la democracia. Los partidos en Chile ya sabían lo que era el juego democrático antes de... Claro. Habían fracasado solamente en un momento muy crítico, pero sabían por décadas de cómo funcionaba, y esa historia, esas prácticas, vuelven y en el fondo se retoman en el año 90. Claro. Pero aquellos países que tuvieron algunas historias débiles antes de la dictadura siguen con esos problemas agravados por la dictadura, y eso permite un poco más de estabilidad. Bueno, en la 90 en la medida de lo posible, como decía Patricia, por muchas cosas que quedaron amarradas, entre ellos el cargo de senador designado que tomó después Pinochet. Preguntarte también un poquitito, porque uno escucha mucho el concepto del poder, que la gente se perpetúa en el poder, que quieren tener el poder, pero hoy día hemos visto básicamente casi en toda Latinoamérica el tema del dinero de por medio, el tema de la corrupción de por medio. Bueno, si nos vamos a otros países, el tema del involucramiento de la política y el narcotráfico. Chile por lo menos se mantiene en los rankings más positivos de niveles de corrupción, por lo menos, a diferencia de lo que pasa con nuestros vecinos. ¿Qué hay con eso de estos países que analizaste con respecto a estos derrocamientos? ¿Cuánto de ansias de poder del otro lado o por consecuencia económicas a lo mejor? ¿Qué hay como en común dentro de todo esto también? Lo que yo logro probar en el libro con un análisis de todos los presidentes que estuvieron en el 79 hasta el 2020, en el fondo son más de 150 presidentes, lo que se ve ahí que obviamente los escándalos de corrupción o escándalos de abusos de poder también. A veces no hay dinero de por medio, sino que, por ejemplo, voy y le coloco micrófono al partido rival. O como en el caso de Argentina, le colocaban micrófono a la gente del mismo partido, porque de alguna manera después también tenía información sensible que los podía utilizar para obligarlo a actuar de determinada manera. Cuando eso se conocía, y si estos escándalos involucraban al presidente, el riesgo de que un presidente se fuera antes de tiempo era mucho más alto. Lo mismo ocurría cuando se encontraban a ministros, o a secretarios cercanos, o amigos cercanos al presidente, también producía un efecto similar. Ese efecto disminuía si es que el presidente tomaba cartas rápido en el asunto. Es decir, se conoció un escándalo, pasó una semana y se fue. Y ahí como que baja la intensidad. Pero por otro lado, los escándalos de corrupción minan la credibilidad en el sistema político, en las instituciones y en los partidos. Y un poco permea la sociedad, y ahí tenemos, por ejemplo, los casos de corrupción en Chile, el caso del Paco Gate, Milico Gate, todo el caso, ¿cierto?, de Penta. Entonces, Soquimich, y eso, Soquimich, en el fondo... Y así empezamos a seguir. Claro. Y ahora le empezamos a sumar otros casos, ¿no? Los casos convenios que no involucran al presidente de la República directamente, pero sí, particularmente al día de hoy, a el oficialismo. Claro. Caso que de alguna manera, le chorrea un poquitito Hermosilla, y aquí vamos sacando también trapitos al sol de cosas que se venían arrastrando desde la administración, por ejemplo, de Sebastián Piñera. Entonces, claro, de alguna manera todavía estamos como en una suerte, y mira, el concepto que es el oasis. Sí. Alguien se refirió a Chile como el oasis de Latinoamérica. Pero sí, hemos estado como jugando un poquitito del lado bonito de la cancha en ese sentido, pero en el último tiempo hemos empezado a conocer también antecedentes que nos dicen, ojo, que tan lejos tampoco estamos. Sí, o sea, de hecho, la verdad es que se creía, para empezar no se pensaba que este tipo de delitos existía.
De hecho, la persecución penal era distinta antes porque la verdad es que en Chile claro. no se conocía mucho de esto y ahora eso ha tenido que ir cambiando, pero además afecta la credibilidad de la gente en la política. No solamente en los partidos que ya la confianza es sumamente baja, la gente no quiere participar, no confía, entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a enfrentar a un tipo de situación donde yo creo que la inestabilidad de los gobiernos va a ser más alta? Ya lo vimos que los problemas que enfrentó el presidente Boric lo golpearon mucho más rápidamente que a otros presidentes. No tuvo luna de miel como tenían otros presidentes. Y ahora además tenemos partidos más débiles, más fragmentados, más desordenados internamente y con nuevas demandas sociales. Ahora, desde tu mirada, perdón, pero haciendo este estudio, en Chile estamos en un momento crítico en el que quizás tenemos la alternativa de o caminar hacia el rumbo que ya siguieron nuestros vecinos con respecto a las crisis presidenciales, o estamos ahí yéndonos hacia el otro lado y ojalá poder de alguna manera perpetuar esta suerte, valga la redundancia, que hemos tenido respecto de los presidentes de la República, que no han sido destituidos, que no han sido derrocados, que no han sido llevados a juicio, que los lleven luego a cumplir condenas de cárcel. Yo viendo todo lo positivo de la ambientación 18era, tengo como un panorama más pesimista respecto a esto. Yo creo que ya pasamos un poco ese umbral donde las medidas que se podían tener cambios mucho más importantes e influir positivamente. Creo que todavía se puede hacer, pero ya ahora es mucho más difícil. Si estos cambios hubiesen sido tomados a finales de la década de los 2000 o comienzos de los 2010 y algo, probablemente hubiesen tenido mucho más incentivo. Pero ya incluso durante el estallido, incluso durante la convención y el Consejo Constitucional, la verdad que era difícil que eso se produjera. Pero hay que fortalecer a la sociedad civil porque los partidos están alejados de la gente. Claro. Bueno, de todas maneras tenemos, si nos comparamos con nuestros vecinos, un mejor desarrollo político, si se quiere, con sus bemoles, por supuesto. Y ahí te pregunto un poco con respecto a, afortunadamente, en nuestro país los presidentes, independientes de los partidos políticos o las miradas políticas que tengan, han mantenido conceptos de Estado. Se ha mantenido el Estado por sobre a lo mejor los gobiernos, a lo que pasa en otras partes de Latinoamérica, si se quiere, donde muchas veces los gobiernos incluso sobrepasan el Estado. ¿Tenemos bien ahí ese concepto en nuestro país? Porque claro, podríamos tener presidentes que podrán haber hecho las cosas bien o las cosas mal. Estaremos de acuerdo o no, han tratado de acusarlos constitucionalmente, pero siempre desde lo democrático. ¿Cómo estamos en eso en comparación con nuestros vecinos? Ya, ahí sí soy más optimista. Ahí sí yo creo que, como dice Luis, hay una diferencia. Hay una diferencia que lo vimos, por ejemplo, en la misma conversión, que a mucha gente no le gustó, pero uno tiene que de alguna manera notar que la que hizo el presidente Boric. O sea, esto de habitar el cargo, un concepto bien manoseado, tiene que ver obviamente con la estatura que esto representa, con la historia republicana del país, que parece que se hace sentir a las personas que llegan a la moneda. Eso por un lado. Lo otro, si pensamos, por ejemplo, en cómo actúa la clase política, es mucho más moderada, más cauta que lo que hacen en otros países. En la historia de Chile ha habido 3 acusaciones constitucionales en contra del presidente en ejercicio. En toda la historia de la República, 3. Bolsonaro recibió más de 100. Solamente Bolsonaro. Entonces hay también un uso más cauto de este tipo de mecanismos porque sabe que son como de última instancia y eso todavía persiste. Pero lo que estamos viendo es que especialmente aquellas personas que no vienen de partidos políticos tradicionales, que son outsiders o que son más extremistas, tienden a recurrir con mayor frecuencia a pedir la salida del cargo, a amenazar con una acusación o derechamente firmar una acusación para destituir a un ministro o a un presidente. Sí, de hecho, igual me gustaría preguntarte en la interna de nuestro país a propósito de por qué los presidentes fallan. Tú nos hablabas de la estructura política, ¿no? Los partidos políticos que son fundamentales, pero acá también tenemos la separación de los poderes del Estado. ¿Cómo ves esa colaboración o más bien confrontación, por ejemplo, entre el Ejecutivo, el Legislativo, particularmente el Judicial? Hoy día en nuestro país también está altamente cuestionado. Sí. ¿Tiene algo que ver o es lo que has podido también analizar en los otros países donde sí se ha derrocado a los presidentes, por ejemplo, en sus funciones estos poderes? Sí, o sea, primero son en contextos mucho más empobrecidos, en el fondo cualquier crisis puede escalar más rápido, con partidos mucho más pobres, con una historia político-institucional que es más débil y más frágil y por tanto estos eventos escalan más rápido. En el caso de Chile son más cautos los actores políticos en general, pero también hay un elemento que tiene que ver con la relación del presidente y el Congreso, pero que pasa muchas veces por la mediación de los propios partidos. Estos desórdenes se comienzan a ver con mucha más claridad desde el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, en el que incluso integrantes del Partido Socialista que estaban en el Senado se declararon en algún momento en reflexión, algo que antes no lo hacían. Entonces estamos viendo que hay un desorden interno, a los partidos les cuesta mucho más mantener a la gente a raya, y eso se ha visto en todos los demás, y además, una vez que ocurre esto,
deciden, ¿saben qué más? No sigo con el partido porque el partido es un lastre, me creo mi propio partido, mucho más ad hoc a lo que yo pienso, y por eso es que hemos visto el surgimiento de algunas agrupaciones por fuera. Ahora, está la institucionalidad propia que se ha mantenido en nuestro país, obviamente el rol del Estado, a diferencia de lo que pasa en otros países de Latinoamérica, pero convengamos también que nuestro país no es rico como lo fue Argentina con el gas, como lo es Venezuela con el tema del petróleo, como son otros países del centro con incluso el tema del oro. Y ahí aparecen los intereses de países más grandes, Estados Unidos, Rusia, China también, que han permeado también mucho de la política latinoamericana. Nosotros nos hemos salvado un poquito, yo creo que por eso, porque no hay un interés muy grande, salvo a lo mejor por lo que estratégicamente significa el extremo sur de nuestro país. ¿No hemos salvado de aquello a diferencia de lo que pasa con otros países de Latinoamérica? Sí, eso también es una muy buena observación, porque lo que hemos visto es que muchas veces, y quizás con una justa razón desde el punto de vista de la ciudadanía, se busca responsabilidad de los gobernantes respecto al estado de la economía. Sin embargo, la economía latinoamericana depende de factores externos. Y el caso de Chile depende, pero depende más como del comercio externo, no tanto de los intereses estratégicos que pueda tener un país, por ejemplo, en el petróleo, en el gas, ¿cierto? O en el volumen de comercio que ese país representa. Entonces, en ese sentido es injusto, pero a la gente uno le puede llegar a explicar, sabe que el presidente lo hizo mal porque hubo cierto un recorte de crecimiento en China. O Estados Unidos que está, cierto, tomando medidas más precavidas respecto. Ahora me da la impresión que ahora sí lo tenemos un poquito más como incorporado a la hora de hacer los análisis. Creo que la globalización, el internet, el acceso a la información también nos ha permitido a todos involucrarnos más y entender más que si pasa algo, hay una guerra entre Rusia y Ucrania, algún coletazo va a tener para la economía local, independiente que estemos tan lejos. Creo que hoy día quizás hay un poquito más de noción de aquello. Entendemos también mucho más el tema de los tratados comerciales que se han firmado con China, por ejemplo, la influencia que pueda tener Estados Unidos de una u otra manera. Si bien no tenemos gas ni tenemos petróleo, tenemos litio. Ahora tenemos las reservas de agua, reservas naturales de agua en el sur, con los campos de hielo. Entonces, claro, hay que empezar a anticiparse también este tipo de cosas de alguna manera, ¿o no? Sí, yo creo que en ese sentido la ciudadanía ahora en general está mucho más preocupada, especialmente después del estallido. Sí. Como que se politizó y estaba bien hablar de política después del estallido, antes no lo hacíamos tanto. Pero además, no sé si a ustedes les ocurre, pero yo me entero de muchas noticias que ocurren en el mundo a través de mi familia y amigos que ven Instagram, primero que yo, y que llega primero que a los periódicos. Claro. Entonces, también hay una suerte de mayor capacidad de información por parte de la gente gracias a las redes sociales. Aunque esa información a veces, ¿cierto?, es como un arma de doble filo. Resulta no ser tan verídica. Pero nos hemos, de alguna manera, salvado de ese poco interés a lo mejor que tienen estas potencias, salvo lo que pasó, obviamente, para el 73, con este apoyo que tuvo Estados Unidos también para el golpe militar y que se ha ido conociendo a lo largo de la historia. Dentro de esta investigación, ¿qué tanta influencia ha tenido también la presión de estos grandes países en el derrocamiento de algunos presidentes a lo mejor? En el caso de Chile no se ha visto con claridad nada de eso. La verdad es que Chile, como era un país ordenado, como el país modelo de la región, como que no se ha tocado. Pero en otros países se ve, por ejemplo, las crisis económicas se originan porque el país estaba en bancarrota, como Argentina, y el Fondo Monetario Internacional les prestaba plata, pero bajo condición de que eliminaran subsidios, de que despidieran gente del Estado, lo cual incentivaba más la crisis. Entonces eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Fernando de la Rúa en su momento, que terminó con la peor crisis económica que Argentina había vivido hasta ahí. Y también lo vimos, no sé, en Guatemala, en que hay unos casos de corrupción y que existía, de hecho, esto es algo muy extraño, la Corte Internacional contra la Corrupción para Guatemala, que estaba apoyada por Naciones Unidas. Y claro, porque Guatemala es un país cercano a Estados Unidos y Centroamérica siempre tenía una relación mucho más dependiente hacia Estados Unidos, y fue este actor, cuando no hay partidos políticos hay otros actores que llenan el poder. Y este actor fue el que se encargó de investigar, sacar todos los casos de corrupción a la luz, que termina con un presidente destituido y preso. Que no todos los presidentes que son destituidos van presos. Claro, ¿verdad? Entonces, sí hay elementos que permiten ver un rol internacional, obviamente, en este tipo de situaciones. Para bien o para mal. Sí, pues el intervencionismo del que tanto se habla en este contexto ahora. Claro, tu libro ofrece un análisis súper profundo respecto de las crisis de los distintos gobiernos, ¿cierto?, en Latinoamérica. Hoy día estamos en un contexto bastante complejo del populismo, por una parte, para los presidentes, la polarización también en la ciudadanía. Desde tu mirada, después de este estudio, después de haber escrito este libro, ¿qué medidas podría tomar hoy un presidente de la República en América Latina para evitar cometer los mismos errores del pasado?
Hoy es una buena pregunta. De hecho, en algún momento yo pensaba escribir como un libro más de difusión más simple que se llamara El Manual del Presidente, así como para no morir en el intento. Y tiene que ver precisamente de qué manera los presidentes tienen que ser moderados, lo cual eso los termina quemando con la gente que lo apoya más fervientemente, pero les termina garantizando algún nivel de gobernabilidad. Bien conocemos el concepto de amarillismo en nuestro país. De amarillismo y que o con otras cosas con guitarra. O con otras cosas con guitarra. En Ecuador también se habla de una manera negativa si los partidos son gobiernistas. Por eso es que se ocultaban de decir que tenían alianzas con el gobierno y esas alianzas se llamaban las alianzas fantasma, porque no existían en ningún lado, pero la gente instruida sabía. Entonces, eso hay que tratar en el fondo también de erradicarlo, pero es difícil porque el contexto es de polarizar, en el fondo de tomar hechos puntuales y de separarse del resto de las otras personas, y así lo hemos visto, por ejemplo, entre el Partido Comunista, favorable de Venezuela, y todos los demás que se empiezan a alejar. En los temas de delincuencia, de migración, se adoptan como posiciones más en esas líneas. ¿Y qué rol tiene ahí la educación también de la ciudadanía respecto de cómo funciona la política? Porque también me da la impresión que puede pasar un poco por ahí. Estamos en un contexto, por lo menos en Chile, en el que da la sensación de que la ciudadanía no quiere nada con los partidos políticos. Y tú nos dices que la base de que un gobierno, de que un presidente sea exitoso en su gestión, son los partidos políticos fortalecidos. Pero no conversa mucho eso con lo que quiere la ciudadanía, que de pronto dice queremos que desaparezcan los partidos políticos. Que se vayan todos. Que se vayan todos para la casa. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos también eso, ¿no? Ese juego de una ciudadanía empoderada, pero también educada respecto de, bueno, lo que se requiere para que efectivamente la política sea exitosa? Sí, yo lo veo más que una educación a través de la práctica. En el fondo, no necesariamente a través de clases que puede ayudar, pero en el fondo lo que tenemos muy poco en Chile son la participación en la vida pública de la gente. O sea, participamos públicamente con personas que no conocemos, principalmente a través de actividades deportivas o religiosas. Pero la verdad es que no hay vida civil más allá de eso, que alguien pertenezca a una organización medioambiental, de animales, etcétera. Y eso es lo que hace falta. Necesitamos más de ese tipo de organizaciones que estén más presentes, que sean más grandes y también mayor involucramiento de la gente. Porque esas son las organizaciones que después, cuando logran en el fondo penetrar la sociedad, son las que pueden coordinarse con los partidos políticos, frenarlos, pedirles, que es un poco lo que ocurre en Uruguay. Los partidos están conectados, por ejemplo, con los sindicatos, con una serie de organizaciones, y ellos van conversando todo el tiempo. Entonces los uruguayos dicen, nosotros avanzamos más lento que ustedes los chilenos, pero avanzamos mejor y de manera más estable. Es verdad, es verdad. Y bueno, la verdad es que lo que va a pasar este 26, 27 de octubre ya con este concepto de elecciones tiene que ver con eso, con premiar o rechazar la labor de algún parlamentario. En este caso van a ser de alcaldes, de gobernadores, de consejeros. Así que esa es la invitación también a participar de estas elecciones y obviamente a través del voto poder rechazar o aceptar también alguna idea o alguna persona. Gracias por estar acá, Christopher. Muchas gracias a y ustedes. Obviamente esperemos también el libro en español y por Así va a supuesto que ser. se siga difundiendo. Ya, pues, muchas gracias. Quedamos atentos a la traducción de este libro, que va a ser una herramienta, sin duda. A ver si la leen los presidentes también, ¿por qué no? Es verdad, es un buen punto. 11 de la mañana con 33 minutos, 10 grados tenemos hasta ahora.